Bueno, pues es martes de tercer grado, es martes del doctor Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros Televisa. Querido Leopoldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín, buenas tardes. Aquí con el gusto de estar contigo. ¿Tú cómo estás? A todo dar, parece que nos alcanzó el ciberataque, ¿verdad? Porque nos dejó sin fibra óptica. Sí, así es. Pero bueno, la próxima semana esperemos que ya pueda funcionar. Además, un día de estos, vente por acá, ¿no, doctor? El día que me invites, feliz. Estás invitado todos los martes, doctor. Ahí estaré próximamente. Venga, contigo, próximamente en este espacio en vivo, en vivo y a todo color, el doctor Gómez. Hablabas con una preocupación, que yo me acuerdo mucho que en el 2000 fue la bandera de Jorge Castañeda en la campaña de Vicente Fox, ¿te acuerdas? La del voto útil. Así es. Así es, es que una de las preguntas que me parecen muy interesantes es, bueno, ¿y cómo se va a acomodar el electorado de aquellos partidos que no van en la punta por la contienda a la gobernatura del Estado de México? Lo que sabemos por las encuestas hasta este momento, y obvio hay que decir que siempre pueden cambiar, la fotografía de ahorita no necesariamente es la de mañana, ni ciertamente la que vamos a tener hacia el 4 de junio, pero la fotografía que tenemos en este momento es de un empate entre el PRI y Morena, entre Alfredo del Mazo y Delfina Gómez. Así están las cosas. Entonces la pregunta es ¿qué podría pasar con los votos de los otros partidos? Entonces hay una encuesta de Consulta Mitofsky telefónica y eso claro que le pone sus asegúnes, pero que nos da algunas claves interesantes, Joaquín. La primera es que en efecto el voto de Josefina y el de Juan Cepeda, es decir, del PAN y del PRD, que son los más rezagados en este momento, parece ser más volátil que el de los punteros. Es decir, quien dice que va a votar por Del Mazo, digamos, la gran mayoría, la inmensa mayoría de los que dicen que van a votar por Del Mazo dicen estar seguros de su voto, casi el 80%. Lo mismo sucede con Delfina. En el caso de Josefina y de Juan Cepeda, esos porcentajes bajan hacia los 60. Entonces habría que preguntarnos, ¿y qué puede pasar con aquellos que dicen que podrían cambiar su voto? No que lo vayan a cambiar, pero que podrían cambiarlo. Y se hacen dos preguntas en esta encuesta. Uno es, si por cualquier razón no pudieras votar por el candidato de tu preferencia, ¿por cuál otro votarías? Y está abierta que votes para donde tú quieras o que digas por ninguno. Y ahí lo que vemos es que los simpatizantes de Juan Cepeda, el candidato del PRD, que están abiertos a modificar su voto, optarían primero por Delfina, después por Josefina y después por Alfredo del Mazo. En el caso de los que en este momento apoyan a Josefina, pero como segunda opción mencionan otros, dirían que son Delfina en primer lugar, Cepeda en segundo lugar y Del Mazo en tercer lugar. Los porcentajes no son muy distintos, es decir, no es abrumadora, la migración de votos hacia Delfina en contra de Del Mazo, más o menos son. Te doy un ejemplo. En el caso de los simpatizantes de Cepeda, el 25% dicen que se irían con Delfina, el 22% por Josefina y el 19% por Del Mazo. Una distinta pregunta es, si solo pudieras votar por dos, esto es como simular una segunda vuelta que ha estado tanto en el debate nacional, si solo pudieras votar por dos, ya no puedes trasladar tu voto a cualquiera que quieras, sino solamente a dos, y los dos que quedaran fuesen Del Mazo y Delfina, se le pregunta a la gente por cuál de ellos votarías o por ninguno, porque también puedes escoger ninguno. Y ahí lo que vemos es que las segundas preferencias favorecen una vez más a Delfina. El grueso de los votantes de Josefina y de Cepeda van más por Delfina que por Del Mazo. Entonces, en ambos escenarios, la principal beneficiaria, si hubiese un voto útil, vamos a llamarle así, sería Delfina. La realidad, sin embargo, es que sí tenemos, nos dice la encuesta, 60 y tantos % de los votantes de Josefina y los de Juan Cepeda que te dicen, no vamos a cambiar nuestro voto. Estamos hablando solo de los que dicen que sí lo podrían cambiar, y aún ellos, pues existe una probabilidad también importante de que se queden con sus candidatos hasta el final. Es decir, no veo a Josefina si quedara, digamos, si estuvieran peleando por el tercero y cuarto lugar Josefina y Cepeda, que insisto, eso puede cambiar en el tiempo, pero si estuviesen así, pues es
posible también que Josefina se quede con todos los votos que tiene hasta este momento, que no haya voto útil, no solo de los que dicen estar seguros que van a votar por ella, sino también de los que dicen que podrían cambiar. La realidad entonces es que no sabemos qué tanto del voto va a ser por candidato o partido, o al final va a ser un voto útil. No es el candidato de mi preferencia, pero lo uso porque quiero otro objetivo distinto, porque sé que mi candidato no puede ganar. Entonces lo que tenemos, Joaquín, es una acción muy interesante, porque si no hay esa migración de votos, si no hay una migración importante de votos, si la gente no ejerce su segunda preferencia, sino se queda con su primera preferencia, es el escenario que más le conviene al PRI y el que le podría dar la victoria. Y me parece que un poco la candidatura de Alfredo del Mazo es lo que está enseñando, es decir, Alfredo del Mazo está yendo por el voto duro del PRI, con una insistencia muy fuerte en las mujeres, todo esto del salario azul, está yendo por ese voto y está haciendo su campaña bajo esa lógica. Lo que le conviene, por el contrario, a Morena es que sí haya un voto útil, y también lo vemos en las campañas. El otro día, en un debate aquí en la mañana en el que estaba Mario Delgado, estaban los, coordinadores de campaña de todos los partidos, decía Delgado: yo le quiero hablar a los votantes perredistas a que no desperdicien su voto, entre comillas, a que lo ejerzan por Delfina. Me parece que los datos son muy ilustrativos, porque te explica por qué las campañas están yendo por los caminos que están yendo. Del Mazo concentrado en lo suyo, realmente sin atacar mucho a los demás, tratando de consolidar su base de voto y esperando que el voto de la oposición siga fragmentado como está en este momento. Y por el contrario, Morena, pues Andrés Manuel López Obrador estuvo siendo llamados a que se hiciera un gran frente de izquierda, no cuajó, se ve difícil que vaya a haber una declinación, más bien casi imposible que pueda haber una declinación de estos candidatos, pero después ya el llamado no es a los dirigentes, sino es a los votantes. Y eso es lo que estamos viendo, Joaquín, y empata perfectamente con esto. Ahora, lo irónico aquí es que al final la decisión pues va a depender fundamentalmente no del PAN, más bien no de Morena y no del PRI, sino de los votantes del PAN y del PRD. Son los votantes de los partidos que van rezagados los que podrían acabar definiendo la elección en uno u otro sentido, Joaquín. Ahora, querido Leopoldo, lo que planteó López Obrador, pues más que una alianza, fue una declinación, una entrega, ¿no? Pues sí, en efecto, fue que se sumasen a la candidatura de Delfina, no fue vamos a discutir con qué candidato nos quedamos y hacemos un frente único de izquierda. El llamado era al Movimiento Ciudadano, al PT, al PRD, de que se sumaran a la candidatura de Delfina. Y eso pues no sucedió, Joaquín, porque en efecto, aunque Delfina pueda ganar y esté ahí en la punta con Alfredo del Mazo, el hecho fundamental es que los partidos tienen sus cálculos propios, y yo me imagino que el PRD tiene que hacer un cálculo muy difícil de si sumarse a una candidatura que parece que podría ser la ganadora, o alternativamente mantener su identidad y digamos, y no ser la colita de Morena, sino ser un partido, sí, a lo mejor no ni de lejos el principal partido de izquierda, pero sí con una identidad propia. Entonces no me extraña que no haya habido ninguna declinación de ningún candidato y que el PRD no esté en ánimo de discutir ese tipo de alianzas, que en realidad no son alianzas, es una suma hacia Morena, Joaquín. Es decir, estoy de acuerdo contigo. En un momento se le voy a preguntar a Juan Cepeda esto, Leopoldo, pero estoy de acuerdo. El PRD, que tiene más presencia el PRD en el Estado de México que en el resto del país, exceptuando lo que es la Ciudad de México ahora, lo que necesita es tener una identidad propia de cara sobre todo al proceso electoral presidencial del año que viene, una identidad fuerte que solo la puede adquirir en este proyecto del Estado de México. Entregarse a Morena es decir, ya, el rendir la plaza y firmar el acta de defunción. Pues sí, aquí un poco ya hemos visto que ha habido alianzas que les dicen que son antinatura, pero son alianzas pragmáticas entre el PAN y el PRD. Lo que tenemos ahí siempre es, bueno, a lo mejor sí pueden sumados ganar una elección, pero pueden perder su identidad en el camino. Y eso que son partidos, digamos, ideológicamente opuestos, al menos no están cerca ideológicamente. Ahora, hay que imaginar una alianza Morena-PRD que están tan cerca, que sus votantes están tan cerca, y con la fuerza que tiene Morena en este momento mayor que el PRD, pues sí sería perder la identidad. Digamos, si eso sucede de alguna manera, aún cuando se suman PAN y PRD, sumándose a Morena, que va en la punta, pues sería aún más fácil que perdiesen la identidad. Así es, y lo que necesitan es fijar exactamente una identidad, no ser una franquicia,
para el proceso presidencial del año que viene. Pues yo así veo las cosas. Yo pienso que ya el PRD ya decidió que se van a ir solos hasta el final. Creo que también están apostando a que puedan crecer aún más y por qué no, igual hasta ganar. Sí ha resultado una candidatura que a muchos ha sorprendido porque pues creció de los niveles que se pensaba que podía estar el PRD a niveles pues casi al doble de lo que imaginábamos que podía estar el PRD. Entonces sí, yo creo que ahí ya hay una decisión muy clara, dice hasta el final con Juan Cepeda, la propia de Juan Cepeda, de mantenerse como candidato hacia el final. Ya lo único que queda ver es los votantes, si se van a mantener con su candidato hasta el final o si pudieran en algún momento optar por un voto hacia Morena, pues porque piensen que tiene más probabilidades de ganar, solo por eso. Pero ya no es una cuestión de dirigencia y de candidatos, sino de votantes. Y bueno, pues quedan pocos días, Leopoldo, quedan en realidad para el día de las elecciones, pues quedan, hoy estamos a 16, 14, 15 y 19 días para las elecciones y quedan 15 días de campaña. Pues sí, de mañana en 2 semanas estarán concluyendo las campañas. A lo mejor sigue habiendo noticias, pero las campañas estarán formalmente concluyendo para que la elección sea después el domingo siguiente. Y hay que esperar el bombazo inevitable que ocurre en las elecciones importantes en ese periodo que llaman de meditación, ¿sí? Así es, uno piensa que ya concluyeron las campañas, que va a ser un periodo de cierta tranquilidad para la reflexión del voto y todo lo que se dice, pero en realidad luego se aprovechan esos momentos para soltar bombazos. Así es, yo creo que debería ser una de las reformas que no van a hacer, por supuesto, es terminar con este cuento de la etapa de reflexión, ¿sí? Vamos a retirarnos a meditar 3 días sin hacer nada porque vamos monástico. Sí, vámonos ahí a Mecameca, ¿no? Sí. Y es un cuento chino, Leopoldo. ¿Por qué? Porque se crea un espacio para la trampa. Pues como mucha de la sobreregulación que tenemos en materia electoral, que pues sí se presta solo para estar ingeniando estrategias para darle la vuelta a la ley, ¿no? Que le hace tan difícil cumplir, está tan sobreregulado todo, que todos los partidos están viendo siempre cómo darle la vuelta, ¿no? Es como, ya ves que yo soy clientazo del INE y antes del IFE, ¿no? Sí. Ya me habían denunciado ayer que un ciudadano, fue el PT, lo que pasa es que no tienen lo que te conté, para decirme, no, pues es el PT, un ciudadano, por la inequidad del debate que se tuvo que cancelar por la ausencia, por el incumplimiento de la palabra de Delfina, de Del Mazo y de Josefina Vázquez Mota, que iba a ser hoy, y por eso voy a entrevistar al rato a Juan Cepeda, pero lo mismo, ¿sí? Y además la falta de dignidad y de hombría de decir soy yo el PT, no, un ciudadano hizo una denuncia y ahora contestar la denuncia. Pues sí, es que la verdad que se ha ido distorsionando mucho de lo que era el propósito de generar toda esta legislación. Esencialmente era para tener contiendas pues no solo en donde los votos se contaran, sino también que fuesen equitativas, pero en áreas de la equidad se mata el debate público, y si matas el debate público en realidad es un golpe a la democracia que le estás dando. Es decir, sin debate no hay contraste de ideas, no hay contraste de personalidades, que también es importante, y la gente tiene menos herramientas para decidir su voto al final. Es decir, es una equidad que funciona en contra de la democracia misma, Joaquín. Así es su manzana envenenada. Gracias, querido Leopoldo. Gracias a ti, mi querido Joaquín. Te mando abrazos, nos vemos más tarde. Leopoldo Gómez, el doctor Leopoldo Gómez, porque hoy es martes de tercer grado.